Muy bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de la seguridad de la salvación y como bien dice allí el título de la diapositiva, cuando hablamos de la seguridad de salvación, estamos hablando de que la salvación no se pierde, ¿no? Esta es una doctrina importante para nosotros como creyentes, el poder entender esto, y lo vamos a ver a lo largo de la enseñanza en esta noche, un poquito más interactuado también, pero vamos a estar aprendiendo acerca de esta verdad en las escrituras respecto a que la salvación no se pierde. Am, Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, Primera de Juan, no, Juan, capítulo 10, versículo 27 hasta el 29. Juan, capítulo 10, versículo 27. El Señor Jesús está hablando en este pasaje y él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una de las primeras preguntas que nosotros podemos hacernos entonces con relación a este tema de la seguridad de salvación tiene que ver con, ¿puede perder la salvación la persona que ha nacido de nuevo? Ah, Esa es la pregunta. ¿Puede uno perder su salvación? Sí o no. Yo sé que aquí la respuesta ya está dada, la salvación no se pierde, ¿no? Como lo estamos estudiando, pero necesitamos comprender bien a profundidad esta verdad. Y la respuesta aquí es que no, la salvación no se pierde, ¿no? No se pierde. Y vamos a evaluar aquí lo que dice el texto. En primer lugar, si evaluamos el pasaje en el cual el Señor Jesús está hablando, y podemos preguntarnos ahí, ¿qué es lo que está ofreciendo el Señor Jesús en este pasaje? ¿Qué es lo que Él está ofreciendo? Hermano Richard, ¿puedes ayudarme a ir respondiendo? ¿Qué es lo que ofrece Jesús en este pasaje? Pastor, nos ofrece la vida eterna. Correcto, dice, yo les doy vida eterna, ¿no? Yo les doy vida eterna y más adelante también nos va a ofrecer estar seguro en sus manos. Ese es el ofrecimiento que nosotros encontramos que proviene de la persona del Señor Jesús. Y otra de las preguntas que podemos hacernos analizando el texto es, ¿quién da la vida eterna, ¿no? ¿Quién es el que da la vida eterna allí? Hermano Javier, ¿puede ayudarme contestando? Nos da Jesús mismo, ¿no? Porque dice, yo les doy vida eterna. Correcto, solo Cristo nos da la vida eterna, ¿no? Es Él quien nos provee de vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos saber si tienes vida eterna? ¿Cómo puedes saber tú si tienes vida eterna o no tienes vida eterna? ¿Cuál es la clave para poder saber si es que uno tiene vida eterna o no tiene vida eterna? Entonces vamos a acudir ahí, marquen Juan, pero vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿no? Hablando de la vida eterna. Y aquí es bien, bien directo, bien claro, bien transparente, es blanco y negro. ¿Cómo puedes saber si tienes vida eterna? El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna, ¿no? Es bastante claro aquí. Igual, cuando leemos Juan capítulo 3 versículo 18, dice, el que cree
tiene vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, podemos entender esta verdad que solamente el Señor Jesús nos provee de la vida eterna. ¿Y cómo podemos saber si tienes vida eterna? Todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Ahora, la otra pregunta es, en tus propias palabras, ¿qué es eterno, hermana emérita? ¿Qué es eterno? Sus propias palabras. Que es para siempre. Muy bien, para siempre. No termina nunca, ¿no? No se acaba, ¿no? No tiene fin. No tiene fin. Correcto, y estamos dando sinónimos para explicar lo mismo, ¿no? Eso es eterno, ¿no? Cuando Dios nos ofrece a nosotros vida, nos ofrece una vida eterna. Si nosotros perdiéramos la salvación, entonces ya no sería una vida eterna, sería una vida temporal, sería una vida pasajera, sería una vida condicionada, sería una vida momentánea, pero ya no sería vida eterna. Cuando hablamos de que algo es eterno, es para siempre, que no termina nunca, no acaba, no tiene fin, ¿no es cierto? Así es la vida que el Señor Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros. Imagínense tener que perder nuestra vida que es eterna. No tiene sentido, ¿no es cierto? No tiene lógica poder pensar en que nuestra vida se acaba y decir que es eterna, o en que yo puedo perder mi vida eterna y decir que es eterna. No tiene sentido, no tiene lógica poder pensar de esa manera, ¿no? Ahora, según el mismo texto en Juan capítulo 10, la otra pregunta es, ¿cuándo pereceremos? ¿No? Según el pasaje, dice el versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, dice el texto, ¿no? No perecerán jamás. Entonces, ¿cuándo pereceremos? Jamás, nunca vamos a perecer, ¿no? Nunca vamos a perecer. Um, en el mismo pasaje, haciéndonos esta pregunta, ¿alguien nos puede arrebatar de la mano de Cristo y de la mano de Dios? El versículo dice, eh, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice el texto, ¿no? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, claramente ahí el pasaje nos enseña de que nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo y de la mano de Dios. Imagínense esto, ¿no? Imagínense la redundancia en la explicación de la seguridad de la salvación. Para empezar, es Jesús, el Señor Jesucristo, quien nos concede la vida eterna. No es cualquier hombre, no es cualquier persona. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, quien nos da a nosotros la vida eterna. En segundo lugar, esa vida que recibimos es eterna, permanente, para siempre. En tercer lugar, nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Imagínense todos los candados de seguridad, ¿no? Que el Señor nos pone. Y es que cuando una persona, voy a hacer un ejemplo aquí con mi llave, cuando una persona que es creyente, vamos a decir que la llave es el creyente, llega a depositar su fe en la persona del Señor Jesucristo, automáticamente el Señor Jesucristo lo tiene en sus manos. Ahora estamos en sus manos. Estamos en las manos del Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice, nadie los puede arrebatar de mi mano, ¿no? Nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie puede arrebatarme de mi mano a mi hijo, ¿no? Si yo les dijera a ustedes, estuvieran aquí frente a mí y les dijera, intenta sacar esta llave de mi puño, de mi mano, sería difícil que ustedes lo saquen.
¿no es cierto? Casi imposible que ustedes lo saquen. Pero encima que estamos en la mano de Cristo, el Señor también nos dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, estamos en la mano de Jesús, pero también estamos en las manos de Dios. Y si juntamos esto, una vez más, nadie puede arrebatar al creyente de las manos de Cristo y de las manos de Dios. Eso significa que estamos seguros en Cristo. Estamos seguros en Dios. Y que nadie puede sacar nuestra salvación de la posición que tenemos en Cristo. Pastor, y esas personas que a veces han llegado a la iglesia y que han estado con nosotros un tiempo y después desaparecieron, se fueron, están en el mundo, viviendo las cosas del mundo. Bueno, como dice el texto, ah, salieron de nosotros para que sepamos que no eran de nosotros. No podemos decir o afirmar que esas personas eran creyentes genuinos o verdaderos que han perdido su salvación. Es más propicio entender que realmente no eran personas salvas, porque aquel que entiende verdaderamente el Evangelio del Señor Jesucristo, entonces está dispuesto a someterse y a seguir la voluntad del Señor. Así que nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo y de la mano de Dios, ¿no? Nadie, nada ni nadie nos puede arrebatar. Recuerda lo que dice Juan 6:37. El texto dice, el que viene a mí o el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el texto, ¿no? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y esto claramente nos ayuda a entender que es ilógico pensar que una persona que deposita su fe en Jesús para salvación, am, sea rechazado por el Señor Jesús. ¿No? Es ilógico poder pensar. Juan capítulo 3 versículo 17 dice, ah, ah, mejor lo leo, retrocedo unos capítulos. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que es ilógico, una vez más, pensar que una persona que se arrepiente de sus pecados, deposita su fe en lo que el Señor Jesús hizo para salvarle sus pecados, sea rechazado por el Señor Jesús. El Señor Jesús fue enviado con el propósito de salvar, no de condenar. Así que Él no condena a nadie, Él no rechaza a nadie, sobre todo si es que la decisión de la persona es genuina, de un arrepentimiento de sus pecados, una petición de perdón. Así que esa es la razón por la cual podemos entender de que todo aquel que viene, acude al Señor Jesucristo, Él no lo va a echar fuera, ¿no? No lo va a echar fuera. Ahora, todo esto pensando siempre en el tema central, que es la seguridad de la salvación, es decir, estamos seguros, ¿no? Estamos seguros de que el Señor Jesús no nos va a rechazar, no rechazan toda persona que deposita su fe en Él. Ahora, ¿qué seguridad tiene uno cuando recibe a Jesucristo como su Salvador? Si nos quedamos allí en el mismo libro de Juan, retrocedemos al capítulo 1, versículo 12, dice el texto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Hijos de Dios. Así que cuando una persona deposita su fe en Jesús, tiene la seguridad de ser hechos hijos de Dios. Ojo que tenemos que tener cuidado porque hay algunas personas que expresan y manifiestan y dicen, sí, pero todos somos hijos de Dios, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no es cierto? Todos somos hijos de Dios y están en lo cierto, ¿no es cierto? Todos somos hijos de Dios.
Ah, no. No, La respuesta es no. No todos somos hijos de Dios. Todos podemos ser creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son todos aquellos que le han recibido el evangelio del Señor Jesucristo en sus vidas. Solo ellos pertenecen a la familia de Dios. Se convierten en hijos de Dios. Ahora, si el hecho de ser hijo de Dios ocurre cuando yo deposito mi fe en Jesús, o cuando una persona deposita su fe en Jesús, hasta que eso no ocurra en su vida, entonces ¿a qué familia pertenece esa persona? ¿O hijo de quién es esa persona? Satanás. de- Es un hijo del diablo, ¿no? La expresión es fuerte, pero esa es la realidad. Es un hijo del diablo, ¿no? Am, entonces, gracias a Dios que nos da esa seguridad de poder convertirnos, de poder llegar a ser hijos suyos al depositar nuestra fe en Él. Entonces, Jesús es quien da la vida eterna. Esa vida es eterna, permanente, ¿no? No pereceremos jamás. Estamos en las manos de Jesús. Estamos en las manos del Padre. Nos convertimos en hijos de Dios y como todo hijo, am, viene a estar bajo la protección de su padre, ¿no es cierto? Bajo el cuidado de su padre. Y si alguien quiere venir a arrebatarme a mi hijo, yo lo protejo, ¿no es cierto? Yo lo cuido, ¿no? Yo no dejo que alguien me quite a mi hijo. De la misma manera en el aspecto espiritual como nuestro Padre Celestial, Él nos protege al llegar a ser sus hijos. Ahora, ¿de qué se le asegura al creyente en Primera de Juan, capítulo 5 versículo 3, ¿no? Primera de Juan, voy a buscar aquí. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, dice el texto, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿de qué se le asegura al creyente en Primera de Juan, capítulo 5 versículo 13? Una vez más, el propósito es para que sepas que tienes vida eterna, ¿no? Vida eterna, ese es el énfasis aquí, conocer que el creyente al depositar su fe tiene vida eterna en el Señor Jesucristo. Entonces, pregunta clave, importante, personal. ¿Cuál es el único requisito para estar seguros de ser hijos de Dios, de tener vida eterna, de ir al cielo o de ser salvo? ¿Cuál es el único requisito que encontramos? depositar nuestra fe en Cristo Jesús, pues, ¿no? Correcto, depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Es lo único que podemos considerar como un requisito bíblico para poder tener la seguridad de obtener la vida eterna. Creer en Cristo Jesús, en la obra sacrificial del Señor Jesucristo, depositar nuestra fe en Él, y de esa manera poder tener esta seguridad, ¿no? Ahora, para todo aquel que entrega su vida a Cristo, la Biblia va a ratificar el amor perpetuo de Dios para esa persona, ¿no? Y eso es algo que también necesitamos entender, ¿no? Necesitamos entender. Y según Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, vamos a ver una lista de cosas que no te pueden separar de Dios ni de su amor. ¿Ok? Vamos a buscar Romanos 8. Dice el versículo 35.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquí viene una palabra clave del apóstol Pablo. Él dice, por lo cual estoy seguro, dice, ¿no? Seguro, estamos en el tema de la seguridad de la salvación. Y Pablo dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice el pasaje, ¿no? Entonces, hermanos, cuando la pregunta es ¿cuál es la lista de cosas que no nos pueden separar de Dios ni de su amor? Aquí encontramos esta larga lista, ¿no? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Cabe resaltar que en esta lista fácilmente también podemos añadir lo que menciona el versículo 35, que si llega una tribulación a nuestra vida, eso no nos puede separar del amor de Dios. Que si llega alguna angustia a nuestra vida, eso no nos puede separar del amor de Dios. Que si hay alguna persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, nada de eso nos puede separar del amor de Dios. Ahora, hay algo que normalmente yo añado aquí a esta lista, sobre todo en mi contexto, ¿no? En mi contexto de vivir aquí en la sierra, yo añado aquí, ¿no? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni la lluvia, ni el trueno, ni el frío, ni el granizo, ni un partido de fútbol, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Nada, absolutamente nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, ¿no? ¿La muerte nos separa del amor de Dios? No, al contrario, nos acerca. ¿No es cierto? Nos lleva más rápido a morar con nuestro Señor y gozamos, ¿no? De la presencia de nuestro Dios, ¿no? Así que es una lucha, como dijo el apóstol Pablo también. eh, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? En Filipenses capítulo 1, porque él consideraba que anhelaba estar con su Señor, pero por amor y por necesidad de los hermanos, también deseaba poder quedarse, ¿no? Entonces, esto es una verdad, que nada nos puede separar del amor de nuestro Dios, ¿no? En Efesios capítulo 1, versículo 13, en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, um, que habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, es decir, en Cristo, sucedió algo en nuestras vidas. ¿Qué sucedió? ¿Quién me puede decir qué sucedió? Una vez más dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Hablábamos hace 2 semanas o hace 2 enseñanzas atrás acerca del sello del Espíritu Santo, ¿no? Y esto es otro aspecto en la seguridad de la salvación. Am, el hecho de ser sellado, eso representa o simboliza una pertenencia, ¿no? Es decir, pertenecemos, ¿no? Pertenecemos a la familia de Dios, pertenecemos al Señor Jesucristo por medio del sello que nosotros hemos obtenido a través de nuestra fe. Esto nos provee una seguridad de que somos de Él, pertenecemos a Él. Eso es lo que representa o simboliza un sello, ¿no? Representa una pertenencia. Y eso es otro aspecto, como vuelvo a repetir, otro aspecto de la seguridad que tenemos en cuanto a nuestra salvación, ¿no? Ahora, ¿a dónde crees que irías si pecas y mueres antes de confesarlo? ¿Al cielo o al infierno? Hermana emérita, ¿qué piensa? ¿A dónde cree que iría usted si comete un pecado y no tiene tiempo de confesarlo y se muere? Yo creo que iría al cielo porque la salvación no se pierde. Le pongo un ejemplo, es solo un ejemplo, ¿ok? Supongamos que usted está discutiendo con su esposo, ¿de acuerdo? Es un ejemplo. Está discutiendo con su esposo y de pronto las cosas se vuelven un poco más alturadas, ya empiezan a exaltarse el uno con el otro, su esposo le quiere levantar la mano y usted no se deja, coge el cuchillo y ¡pum!, le clava el cuchillo. Su esposo se murió. Usted del susto, del miedo, sale corriendo, abre la puerta de su casa, cruza la pista, le atropella el carro y murió usted también. ¿A dónde se va? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo. ¿Por qué al cielo? Porque, ¿por qué? Porque estoy segura de que el regalo que Dios me dio, que es la salvación, Él no me la va a volver a quitar, ¿no? Porque no es algo, pienso yo que no es algo premeditado, ¿no? Sí. Ya como que un Dice, yo no poquito quería como el que. cielo porque lo maté bien. Dice. Ok, muy bien, muy bien. Hermano Javier, ¿usted qué cree? Si usted peca y no tiene oportunidad de confesarlo, am, y muere, ¿cree que iría al cielo o no? Esta es una pregunta clave, pastor. Ujú. Muy bien, yo creo que también, ¿no? No, bueno, más que creer, estoy convencido de que no voy a perder mi salvación. Mi salvación está en el Señor. Claro que Él es fiel y justo para perdonar mis pecados, pero quizás un pecado en ese momento, ¿no? Antes no confesado, pero sigo siendo un hijo de Dios, sigo confiando en el Señor y el Señor me ha prometido que nadie me puede arrebatar de su mano. Ujú. Sí. No le voy a poner un ejemplo a usted porque puede ser que su esposa esté cerca. Ok. Ese ejemplo, un ejemplo, así lo viví muy seguido. Mentira. No, no más. Ok. Este, recordemos, pero con mucho cuidado, ¿no? No quiero que esto que voy a mencionar se adopte o se tome como una oportunidad de libertinaje, ¿no? Pero recordemos que si bien es cierto, Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados en la cruz del Calvario por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, ah, nosotros vamos a ser juzgados, ¿no? Todo creyente comparecerá ante el Señor, ¿no?
está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Así que seremos juzgados por nuestro Dios y seremos juzgados por nuestras obras, no para ser salvos, porque el hecho de que ya estemos en el tribunal de Cristo significa que ya somos salvos, ¿no? Porque solo creyentes participarán de ese tribunal. Am, pero seremos juzgados delante de Dios y es como que Dios empezará a llamar a cada uno de nosotros y lista por lista y de acuerdo al nombre, Dios hará un resumen de todas tus obras en toda tu vida, todas tus obras buenas, todas tus obras malas. Algunos dicen que Dios va a tener un proyector ahí en el tribunal donde va a pasar todo el video de tu vida y todo lo bueno y lo malo que has hecho, ¿no? Así que es mejor empezar a hacer lo bueno en el tiempo que te queda de vida. Ah, donde Dios juzgará nuestras buenas obras y nuestras malas obras, ¿no? Y obviamente que recibiremos recompensas por las buenas obras que habremos hecho y no recibiremos nada por las malas obras que hemos hecho. Pero considero que puede haber una oportunidad de conciencia y de vergüenza de ver que el hermano Richard sale con una ruma de coronas, de recompensas, y el pastor Samuel solo con una o con dos, nada más. Am, entonces, eso es algo que necesitamos entender. Am, que si bien es cierto, Dios nos ha perdonado de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, confesados o no confesados, Dios nos va a juzgar por lo que hemos hecho en esta vida, ¿no? Sea bueno o sea malo. ¿Se entiende? ¿Me dejo entender esa parte? ¿Sí? Pastor, no pierdo mi salvación, lo que pierdo son mis coronas, ¿no? En en el caso de que mueras y vayas directamente al cielo, este, no es que pierdas tus coronas en el ejemplo de que le puse a la hermana por asesinar a tu cónyuge. No, no pierdes coronas por eso, ¿no? Al contrario, Dios va a condenarte y va a juzgarte por ese pecado. Am, pero lo que sí perdemos es nuestra comunión con Dios. Eso sí sucede, ¿no? Como lo vamos a ver aquí último párrafo que vamos a ver aquí, el texto dice, una de las cosas que debes tener en claro es que a Dios no le gusta el pecado. Y voy a ir explicando esta frase. Am, nosotros somos muy juzgados y somos juzgados por alguna denominación específica que ustedes pueden entenderlo, creo, claramente sin que necesite mencionarlo, pero somos muy juzgados en el sentido de que como nosotros creemos en la seguridad de salvación, entonces podemos pecar y pecar y pecar y pecar y pecar. ¿Se entiende? Y nos dicen, claro, como tú crees que Dios te ha salvado y tu salvación es eterna, entonces para ti es fácil, pues no, cometes pecado y otro pecado y vives en este pecado, en fornicación, en adulterio, en homicidio, en hurto, en esto, en aquello. Claro, como tú ya estás seguro de tu salvación y te vas a salvar, fácil para ti, pecas, ¿no? Y nosotros podemos tener el mismo pensamiento, cuidado, porque podemos caer en el mismo pensamiento, ¿no? Es como que tengo una tentación y ya, ya pues voy a pecar y ya después pido perdón a Dios, porque Dios me va a perdonar, o porque mi salvación no se pierde con mi pecado, ¿no? Pero no, eso es peligrosísimo para el creyente, ¿no? Considerar de que eh, Dios le va a perdonar y pecar adrede o voluntariamente, eso es terrible, ¿no? Porque ojo que una cosa es pecar y otra cosa es tener el hábito de pecar. Eso es otra cosa, ¿ok? Una cosa es que yo peque y otra cosa es que en mí el pecado ya se ha hecho un hábito, ya se haya hecho un hábito. Am, entonces tenemos que tener cuidado. A Dios no le gusta el pecado, ¿no? No le gusta el pecado. Es más, la voluntad de Dios es nuestra santificación y santificación significa que os apartéis
que te separes, que te apartes de todo tipo de pecado que puedas tener en tu propia vida. Así que quisiera dejar bien en claro eso, que aunque nosotros creemos en la seguridad de salvación, eso no nos da libertad para pecar. Eso no nos da a nosotros una permisión para caer en un libertinaje de pecado, ¿no? No nos da esa opción. No debería ser así, ¿no? No debería ser. Dios no desea que peques. Dios siempre condenó el pecado, aún en su pueblo, desde Israel hasta a lo largo de todas las escrituras vemos la condenación del pecado, la paga del pecado que el Señor también nos muestra. Sin embargo, dice el texto, nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿no? Uy, pastor, yo sé que Dios no quiere que peque, pero si mi naturaleza es pecaminosa, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Es por eso que nosotros nos encontramos en una lucha, ¿no? En una batalla espiritual para no ceder al pecado, para no caer en el pecado y para ganar siempre esa batalla espiritual, ¿no? Ah, recuerda aquí, después de haber creído en Cristo como tu Salvador personal, si pecas, no pierdes tu salvación, pero sí pierdes tu comunión con Dios, ¿no? Sí pierdes tu comunión con Dios. Mm, ¿Recuerdan la ilustración que les hice? ¿No? Este eres tú, este es Dios, Dios quiere estar en comunión contigo, ¿no es cierto? Pero si tú pecas, ya es difícil que Dios tenga una comunión contigo. Y si tu pecado es así, es más difícil. Y si tu pecado es así, es más difícil que Dios tenga una comunión contigo. Am, pero necesitas entender eso, que si bien es cierto, no pierdes tu salvación, sí pierdes tu comunión con Dios. Lo ilustro de la siguiente manera. Yo tengo mi hijo, él tiene 7 años. Él peca, desobedece a su papá. ¿Eso significa que ya no es mi hijo? No, sigue siendo mi hijo. Obviamente que ha actuado en contra de mi voluntad. Obviamente que yo no estoy feliz con su desobediencia. Obviamente que yo puedo llamarle atención y exhortarle y reprenderle por causa de su desobediencia. Y yo no voy a estar contento con lo que él ha hecho o no ha hecho. Entonces, de la misma manera con Dios, cuando uno peca contra Dios, no pierde su salvación, pero sí pierde su comunión con Dios. Ahora, eso es algo que también Dios no desea para tu vida. O sea, Dios desea siempre que estés en una buena relación, en una buena comunión con Él, ¿no es cierto? Por eso es que Él ha provisto la salida ante la tentación de poder pecar. Dice 1 Corintios 10:13, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que junto con la tentación da también la salida, dice el texto, ¿no? Pues lo primero que tienes que entender es que la tentación que llega a tu vida, tienes que entender que es una tentación humana. Es decir, nunca pienses que nadie tiene una tentación como la que tú tienes. Alguien en algún momento, en alguna parte del mundo, ha pasado la misma tentación que tú. Es una tentación humana. No son tentaciones especiales, no son tentaciones, wow, sorprendentes, extraordinarias, ¿no? No, son tentaciones que en algún momento otra persona también lo ha podido pasar. Ah, pero aún en medio de la tentación necesitas recordar que Dios es fiel. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a dejar que tú seas tentado más de lo que puedes soportar. Así que no es dable poder decir, pastor, es que yo ya no pude resistir a esa tentación. No pude zafarme de esa tentación. Eso es contradictorio a lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque el Señor nos ha dicho que la tentación que Él permita que llegue a tu vida nunca será más de lo que puedes soportar. Es decir, toda tentación es resistible. ¿De acuerdo? Toda tentación es resistible. Y de Yapa, el Señor te da la salida junto con la tentación, ¿no? Ojo que, cuidado con esto,
pero la palabra de Dios nos enseña que Dios no tienta a nadie. ¿Está bien? La tentación nunca proviene de Dios. La tentación no es de Dios. Dios no tienta a nadie, ¿no? Uy, pastor, pero ya si hubiese aprendido esto antes, me hubiese ayudado, pero ya pequé, ya. No pude soportar la tentación, ya pequé. Si ese fuera el caso, aún en medio de ello, Dios ha provisto la manera de poder acercarnos a Él en caso pequeños. Y la respuesta está en Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que por todo lado que lo veamos, por todo aspecto que lo veamos, estamos seguros en el Señor, ¿no? Tenemos seguridad en nuestra salvación. Y esto es algo que nosotros necesitamos creer, esto es algo que nosotros necesitamos confiar, ¿no? En la persona de nuestro Señor Jesucristo y en su palabra también en cuanto a su provisión de la salvación, una salvación que es eterna, ¿no?